21 muertos, de ellos 6 calcinados, 2 niños ametrallados cuando querían salir de una casa, 12 fusilados sumarísimamente a la puerta de 6 dedos, otros 2 obreros previamente muertos por la Guardia Civil. Esta es la tragedia de Casas Viejas. Esto sucede en la Andalucía del hambre, en una región que tuvo que ser atendida por la caridad de todos los componentes de la nación para atender a ese hambre que ya más que hambre era necesidad brutal. La media del latifundismo es del 40%. Esta situación latifundista crea unos señores agrarios que impiden la revolución industrial para disponer constantemente de una mano de obra de forma permanente y en situación de tener que aceptar las condiciones que impongan los señores. Es la época en la que los capataces van a las plazas públicas y tocan los bíceps o los músculos de los campesinos para saber quién está en condiciones de trabajar cada vez mejor. Esta es la rubia que hace de Zetán. ¿Qué puede ser? Este es Hito y esta es la hija María. Los jornales eran el mínimo de 5,50 y el máximo de 11,50. Y como un dato que pueda justificar el levantamiento de Casas Viejas, está el hecho de que el pan había subido un 40% entre 1931 y 1933. Un testimonio recogido por Solidaridad Obrera de los propios hombres de Casas Viejas, mandada al Comité Regional. El paro obrero es cada vez mayor, elevándose el número de parados en los 2 pueblos al millar. El Monterilla no atiende, el gobernador tampoco, los panzudos no siembran y los trabajadores se mueren de hambre. Creemos que para alimentar los estómagos preparan balas. Así no es posible vivir. Los hombres perecen de inanición. ¿Qué hacemos? Se casó con otro hombre después de eso, pero la que mataron fue a María Silva, la que se escapó de la choza. Esa es la libertaria, ¿no? La libertaria. Este es el único documento que queda concretamente en Andalucía y en Paterna de Ribera, en memoria de lo que fue María Silva la libertaria y Miguel Pérez Cordón, mis padres. Y por esta calle que estamos en estos momentos es por donde él escapa hacia el Cañuelo y ella la detiene, de donde ya nunca más hemos sabido de ninguno de los dos. La España de finales de 1932 parecía que al fin iba a conocer la consolidación de la República burguesa. La actividad legislativa, sobre todo la aprobación de la ley de reforma agraria, así como la amplia aceptación de los intelectuales y el eco que al fin conseguía la República Española en los países avanzados europeos, dejaban entrever que al fin nuestro país se podía alinear democráticamente en un régimen republicano con el resto de los países democráticos occidentales. Un hecho que tiene su cuna y su origen aquí en Andalucía, vino a hacer añicos esta imagen y que finalmente tendría unas graves consecuencias para el propio devenir de la historia política y social de la República. Recibí mi formación técnica en el movimiento documentalista inglés, en la escuela de Paul Rota, John Grierson, Basil Wright. De todo el grupo, era el único que cubrí casi todos los conflictos revolucionarios del mundo. Estuve en Abisinia, el Congo, Indochina, España. Durante la Guerra Civil de España, años después, fui contratado por Fox Movietone para realizar un documental que se llamó People in Arms, un pueblo en armas. Les pareció demasiado rojo, demasiado políticamente de izquierda. Me despidieron, pero yo continué filmando por mi cuenta. Trabajé junto a nombres memorables como Roman Carmen y Oris Evans. Se hicieron Spanish Earth, Tierra Española, y Spain in Flames, España en llamas.
Yo había estado ya en España, después de Abisinia, enviado por Laquino en 1933, para rodar las revueltas de los campesinos de Andalucía. Querían capitalizar eso que siempre ha fascinado a los ingleses: la visión de una España romántica, una España trágica. Quería mostrar a mi país las contradicciones con que se enfrentaba el gobierno en el poder. Los campesinos se sentían engañados por la República, porque su suerte no había mejorado en absoluto. En Casas Viejas, desde la ventana de la pensión en la que me refugié, podía filmar la plaza. Los vi llegar al amanecer, probablemente procedentes de Jerez. Disparaban a cualquier cosa que se moviera. Tuve la impresión de que tenían más miedo que los mismos rebeldes. Ayer en esa calle ahí, el cuartel de policía estaba ahí. Y allí había un guardia y ahí le pegaron un tiro y lo mataron. Porque aquí lo mataron en la calle a nadie, nada más que a este. Los demás fueron sacados de sus casas. Por la noche, cuando mi novio se fue, pues nos acostamos. Y por la madrugada empezaron a cantar y a decir viva el comunismo, viva el comunismo. Y mi hermana y yo estábamos acostadas y mi hermana llorando muchísimo. Y por la mañana, cuando me levanté, lo primero que hice es asomarme a la puerta de la calle y al primero que vi fue a mi novia con una corbata colorada puesta y una escopeta en la mano y le digo, chiquillo, quítate eso que yo no te veo. Aquella noche sabía que iba a pasar. Allí en el sindicato que hay aquí arriba, de ahí, allí veían unos pocos, como llevo muchos días, con ese que mataron de 6 dedos y había unas cajas de pistolas, unas pocas, y cantando unos ritmos de comunismo. Y estuve todo el día en mi casa, hasta que una vecina mía me llamó por la ventana y Juan Cabeza, cuando sintió el tiroteo, salió para afuera. Le pegaron un tiro y lo dejaron en el patio, que parece que lo estoy viendo todavía, panza arriba allí pegando la mente. Y allí en mi casa era una choza así, de techumbre, y la pobrecita mi madre, asustadita, perdía, entraban las balas por un lado y salían por el otro, y allí chung, chung, chung. Y yo no había sentido nunca un tiroteo y adentro del pueblo menos asustado. Y digo, mamá, ¿eso qué es? Y digo, cállate la boca, cállate la boca. Y entonces vino una hermana mía y me llevó a su casa. Y esta noche, ¿cómo vamos a dormir? ¿Cómo vamos a dormir? No, cuidado ahí, pues. Cogió los trastes aquellos de las camas, los extendió allí, quietecito, sin moverse. Allí no se podía poner ni las manos así porque le daban las balas. Mis cuñados, mi hermana, mi sobrino y todos sentaditos en la cama, nada más que asustaditos, escuchando los tiros. Y por la ventana tiraron un tiro y a un guardia quedó allí en la cerca de la puerta. Y ya idearon ellos